Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que están aquí presentes para esta gran conferencia que vamos a tener, en la que nuevamente vamos a tener al gran maestro William Eisner. Un fuerte aplauso para él, por favor. En cualquier momento van a llegar los dos invitados, esperemos, porque también va a estar aquí para manejar esta conferencia nuestro amigo y compañero René Franco, que bueno, ya también estuvo aquí con la entrevista a Adam West y fue un evento muy importante. Y ahora sí recibamos a los dos con un fuerte aplauso al profesor William Eisner y a René Franco. Hola, buenas noches. Humildemente les presento al mejor historietista del mundo, Will Eisner. Creo que es el ídolo de muchos de nosotros. Le han preguntado de todo durante estos 3 días y ha contestado de todo. I'm telling him that you've been asked about everything and you've answered about everything. All I have left is yes and no. Lo único que me queda por decir, dice el señor Eisner, es sí y no. Vamos a platicar un poco con él, esperando hacerle algunas preguntas que no le hayan hecho, y después el micrófono estará a su disposición por si tienen preguntas para él. La primera pregunta, the first question. The Spirit, el Spirit, su creación, it's not the phantom, the ghost, the specter, no es ni el fantasma ni el espectro, it's not a superhero, no es un superhéroe. And I think the name, y creo que el nombre Spirit, el Spirit, has something to do with the Spirit, with something spiritual, con algo espiritual. It's my imagination, es mi imaginación, or is it so, o es así? No, it was not intended to be necessarily religiously spiritual. No intentaba ser necesariamente religioso o espiritualmente religioso. But the name was given because he died, or presumably died, and came out of the grave to be a real person. El nombre se le dio porque él murió, o supuestamente murió, para regresar de entre los muertos y convertirse en una persona viviente. He was never intended to be a fantasy character. Nunca se intentó que fuera un personaje de fantasía. The Spirit was a solution. The Spirit character was a solution to a problem between me and the syndicate. El personaje, el Spirit, resultó como una solución de un problema entre el sindicato o la agencia y yo. My original plan was to write a complete short story every week. Mi plan original era escribir una historia completa, una historia pequeña completa cada semana. And they felt they couldn't sell it to newspapers Y sintieron que no se la podrían vender a los periódicos unless there was what they called in those days a costumed character. a menos que fuera, como lo llamaban en aquellos días, un personaje disfrazado. So I accommodated them, Así es que les di gusto, but for me, he was never really the main character. para mí nunca fue realmente el espíritu el personaje principal. For me, the story was the principal idea. Para mí la historia era la idea principal. For me, it was the first time in my career up to then that I had access to an adult audience. Para mí fue la primera ocasión en mi carrera, en aquel entonces, que tuve acceso a una audiencia adulta. Because I then believed firmly and almost religiously that this was a literary form and I was going to devote my rest of my life to writing serious stories. Porque en aquel entonces yo creía firme y casi religiosamente que los cómics eran una forma literaria y que yo iba a dedicar mi vida a ellos. So to satisfy the syndicate, I put a mask on his face. Para satisfacer a la agencia le puse una máscara a la cara del Spirit
and spent the next 10 years trying to get it off. Y pasé los siguientes 10 años tratando de quitársela. But it was not a superhero. It never was. Pero no era un superhéroe y jamás lo fue. You're talking about literature. Está usted hablando acerca de literatura. Yesterday in an interview, ayer en una entrevista, usted dijo that comic books were not an art form, que los libros de cómics no eran una forma de arte. I think they are, and I think they are literature. Yo creo que lo son y creo que son literatura. ¿Qué opina usted al respecto? The trouble with not getting a copy of the things I said yesterday is I'm having trouble now. El problema es que no tengo una copia de lo que dije ayer, así es que ahora tengo problemas. No, comics, the artwork, the drawings are an art form. Ok, el cómic, los dibujos son una forma de arte. The arrangement of the images in a sequence El arreglo de las imágenes en secuencia is an art form. es una forma de arte. But the whole medium is a literary art form because it is designed to convey an idea and tell a story. Pero el medio completo es una forma literaria, porque la idea es hacer converger ahí ideas y contar historias. The reason I said what I said the other day is I didn't want it to be limited to just an art form. Lo que dije ayer, lo dije porque no quiero limitar solamente el cómic a una forma de arte. Yes, but, sí, pero. You also said that it was on its way to be an art form. También usted dijo que estaba en camino a ser una forma de arte, and that was yet too much to be accomplished, y que todavía faltaba mucho por lograr para que fuera una forma de arte. If I said that, I meant to insert the word an accepted art form. Ok, si yo dije eso, quiero ahora agregar la palabra una forma aceptada de arte. In the world of art, the spirit of the comics or comic art or cartoons or sequential art occupies a very low place. En el mundo del arte, el arte secuencial, los cómics, el espíritu, como se le llame, ocupan un lugar muy bajo. And in the last 35 or 40 years, we have slowly been moving it up step by step. Y en los últimos 30 o 40 años lo hemos estado subiendo, poco a poco. That is what I meant, and this is what it should be understood, that it is on the way to finding acceptance. It is now being recognized more than it ever has before. Eso es lo que quise decir y eso es lo que quiero decir ahora. Está en camino de ser reconocido y lo está más cerca de serlo ahora que antes. When I started in 1939, 1940, everybody who was doing comics were ashamed of what they were doing. They were ashamed in the company of other artists. Cuando comencé en los años 30 o 40, todos los que hacían cómics o algunas de las personas que hacían cómics estaban avergonzadas de hacerlo cuando se encontraban en presencia de otros artistas. I remember I was invited to a literary cocktail party on Madison Avenue, Recuerdo haber sido invitado a una pequeña fiesta literaria en la avenida Madison de Nueva York. and I was standing there holding my drink, and a lady came over to me with a long cigarette holder, you know. Y estaba yo ahí con mi trago, llegó una mujer con una de estos pitillos para cigarrillo She said to me, "Young man, what do you do?" y me dijo, jovencito, ¿qué hace usted? There were all these great artists around, and I said, "Well," I said, "I'm a comic book artist." And she said, "Oh, you know, a big balloon with a little O inside." She said, "Oh, how nice." And she walked away. Ok, estaba yo entre todos estos artistas y le dije, soy un artista de cómics. Y ella dijo, oh, y lo dijo con un pequeño globito que decía, oh, y se largó. No, we very slowly but very surely, Muy lentamente, pero de forma muy segura, this medium, this art form, este medio, esta forma de arte, sequential art as I call it, los artistas secuenciales, como les llamo, is arriving the way jazz arrived in music. está llegando de la forma en la que el jazz llegó a la música. There was a time when movies was regarded as cheap. Hubo un tiempo en el que las películas eran consideradas como arte barato. You know, the world of art is dominated
by people who are self-appointed critics or authorities. Y es que el mundo del arte está lleno de personas que se dicen a sí mismos críticos. And you know, once I was in a lecture like this, and somebody asked me, "Have you ever done, Mr. Eisner? Have you ever done fine art?" Algún día en una conferencia como esta alguien me preguntó, señor Eisner, ¿ha hecho usted alguna vez algún tipo de bella arte? And I said to him, "Sir, I have been doing fine art all my life." Y le dije, señor, he estado haciendo bellas artes toda mi vida. This medium, however, while I've said all of that, in talking to my students and talking to my fellow cartoonists, and particularly to the young cartoonists, many of which I see here in Mexico, brilliant young people who are struggling to come up, that the problem is their problem, it is not our problem. It is not them, it's us. Ok, en este momento le estoy diciendo a los jóvenes historietistas que he encontrado por aquí, y he encontrado muy brillantes jóvenes historietistas, que no es problema de nadie, que hay que luchar por tener esto, pero que no hay que culpar a nadie, que el problema somos nosotros, que hay que hacerlo nosotros, no es ellos o alguien a quien pedirle que se publique. It is us who must produce the material Somos nosotros quienes debemos producir el material that will force those people to accept us. y forzar a los demás a que nos acepten. Where have you been in Mexico these days, roaming around? ¿En dónde ha estado usted estos días en México paseando, señora? Today was the first day we had a chance to really see the people in Mexico. I just went to a Hoy fue el día donde tuve realmente oportunidad de ver a la gente en México. Fui de Ciudadela. to the Cancun. Is it? ¿Se fue a Cancún? No. It was a marketplace Ok, fue a un mercado in front of a big church, enfrente de la catedral. Okay. and there was very crowded. There was a lot of people, Había mucha gente and gave me a chance to really see the people. I'm a people creature. y me dieron la oportunidad de verdaderamente ver a la gente. Soy una criatura de la gente. I'm a sponge. Soy como una esponja. And my wife was saying, "Why are you so quiet?" I said, "I'm absorbing this. This is wonderful. There are stories running around here all over the place." Y mi esposa me decía, ¿por qué estás tan callado? Yo estoy absorbiendo lo que estoy viendo, porque hay historias en todo este lugar. So that's what I did today. For me, it's been it was a big day. Para mí hoy fue un día maravilloso. We went to a museum, Fuimos a un museo, fine arts, al Museo de Bellas Artes, Belle Artes, and it gave me a chance to reunite with a hero of mine, Riviera and Orozco. y me dieron la oportunidad de reunirme con mis héroes de la juventud, Diego Rivera y Orozco. They were my heroes when I was in high school, when I was a young man in the 30s, 1935, 36. Eran mis héroes en 1935, 36, cuando yo estaba en la preparatoria. Because in those days I was a young radical. Porque en aquellos años yo era un joven radical. And I realized later that these men were using art to tell a message, to give a message. They weren't really simply decorating a wall. Y me di cuenta después de que estas personas estaban realmente utilizando el arte para dejar un mensaje, que no estaban nada más decorando una pared. And they were doing what I felt I must do the rest of my life. Y estaban haciendo lo que yo creí en ese entonces que debía de hacer el resto de mi vida. Politically, they were naive. I think they believed wrong. They believed socialism would solve everything and the communists would solve everything. Políticamente eran muy inocentes, creo que creían que el socialismo y el comunismo lo arreglarían todo. But the fact that they had something to say with their art, they used their art to say something, made them the heroes. Pero el hecho de que usaran el arte para decir algo es lo que los hizo héroes a mis ojos. So that was what I did. And of course, this convention has been a really excellent convention. I attend many conventions during the year, and over the last few years, I've attended many conventions. And I can tell you, this is one of the better ones. It is filled with highly enthusiastic young artists. It's very encouraging.
He estado en muchas convenciones a lo largo de los últimos años, en este mismo año incluso, y puedo decirles que esta es una de las mejores en las que he estado. Está llena de artistas jóvenes y entusiastas que están mostrando su trabajo. I can tell you, it is a wonderful thing to realize that you're part of a rising force. Quiero decirles que es maravilloso saber que ustedes están formando parte de una fuerza que está creciendo. If I was 35 or 40 years younger, I'd be here with my black portfolio showing my work to somebody. Si yo fuera 35 o 40 años más joven, estaría aquí con mi portafolio negro tratando de mostrar mi trabajo. Okay, before I start to cry, tell me what's your next question. Antes de comenzar a llorar, ¿cuál es su siguiente pregunta? You said that you don't want to see a Mexican superhero. Usted dice que no le gustaría ver un superhéroe mexicano en los cómics, que le gustaría ver otra cosa. Why? ¿Por qué? You heard me shaking my finger at a young artist Usted me vio apuntarle mi dedo a un joven artista because these young artists are showing me their work and they're saying, well, look at what I'm doing. And I look at it and I said, you are imitating American artists. porque él me enseñó lo que estaba haciendo y le dije, estás imitando a los artistas gringos, a los artistas americanos. The world does not need another superhero. We don't need a Mexican superhero. We don't need a French superhero. We don't need any more superheroes. El mundo ya no necesita superhéroes, no necesitamos un superhéroe mexicano o francés, ya no necesitamos superhéroes. We don't need a lot of sex, porno. We got sex in the United States. We know what it is. We No know. necesitamos tampoco mucho sexo ni porno, tenemos sexo en los Estados Unidos, sabemos qué es eso. What we need and what Mexican artists and cartoonists can do, can give us, I mean the world really, not only us, and it'd be a way for them to break out of the Mexican chains that they feel they are chained in, is to tell us stories about the inside of Mexico. Lo que necesitamos y lo que necesitamos de los mexicanos, y lo digo en serio, nosotros lo necesitamos, son historias mexicanas, estas que realmente rompan las cadenas de lo mexicano, si es que esas cadenas existen. Tell me a story about the little lady who's sitting there with the little baby who's walking around, or the man who's being a clown and his kid, the little boy, is sitting on his shoulder. Cuéntenme historias de estas mujeres que están sentadas mientras sus hijos corren alrededor, o de las mujeres que traen hijos sobre los hombros, Or these kids who wash your windshield every street. o de los muchachos que les limpian los parabrisas en cada alto. You have stories to tell about Mexico. Tell me about what goes on inside Mexico. I will tell you what goes on. I have been telling you what goes inside New York City. Tienen historias que contarme acerca de México. Cuéntenme esas historias. Yo llevo años contándoles historias acerca de lo que ocurre en la ciudad de Nueva York. This is the secret lock out of your cell. If you will. Esta es la llave secreta que los va a sacar de la jaula. Or the key, I should say it's the key out Ajá. of your cell. Bueno, es la llave o la combinación pues secreta que los va a sacar de la jaula. Anyway, I sometimes I get very worked up about this because I see so many really good kids who are trapped in this idea of being, well, I'm going to do another sequel. I should, well, go ahead, finish. No, sí, es que me siento verdaderamente impulsado a decir esto porque veo a tantos buenos artistas mexicanos atrapados en la idea de que tienen que crear otro superhéroe. I understand the need to make a living. I understand that it's necessary sometimes to draw things for a publisher who says, this is what I want, I'll pay you for this, I won't pay you for something else. Entiendo la necesidad de vivir, de comer y de darle a un editor lo que el editor quiere, porque es lo que el editor va a pagar. Entiendo esa necesidad. There's no shame in doing that. No hay ninguna vergüenza en hacer eso. But you should set aside enough time to break out of that. Pero deben guardarse suficiente tiempo para ustedes mismos para romper eso, para salir de eso. ¿Hay alguna pregunta que alguien quiera hacer? Sí, señor. Si tienen un micro, aquí al centro, por favor. Somebody asked a question. A microphone is good. Oh. He's referring to the yesterday's conference with the other artists. I said the same thing. Sí, no le llamaba mucho la atención o no le gustaba, no le terminaba de convencer el hecho de usar de repente textos
cuadrados en la historieta, porque eso como que diferenciaba un poco no estaba integrado completamente en el dibujo. Sí, que the idea of using squares in a story, you were not very, you didn't like very much to use squares. The panels you're talking about? Y bueno, Sí, los paneles. Que Ajá, no le gusta usar paneles. los cuadros dentro del contexto dentro del dibujo, que es más, algunos sentía que algunos escritores los hacían tan bien que no había necesidad del dibujo. No, the panels are very much a part of the language of sequential art. No, los paneles son una parte muy importante del arte secuencial. Bueno, más que el panel, él hablaba del texto, o sea, no el panel. He's talking about text. That the text was not necessary because the drawing was so well done that sometimes it's not necessary. Se involucra en esto e incluso a veces dejo de usar los paneles para representar tiempo en la historia. Panels that have a strange shape are very often used in young comic book work today, and I believe it's a mistake. They're doing it for design purposes instead of for story purpose. Los paneles, por ejemplo, que tienen una forma extraña y que se usan mucho hoy en día en los cómics de hoy en día, creo que son un error, porque son utilizados más para propósitos de diseño que para propósitos de contar la historia. A panel has a psychological effect on the reader. Un panel tiene un efecto psicológico en el lector. It's a long answer to a very short question. Es una respuesta larga a una muy corta pregunta. Más que una pregunta, es una aclaración. Yo estaba con él en la mesa ayer y lo que dijo es que le preocupaba que de repente los artistas fueran tan preciosistas que dejaban de lado la importancia del texto en el panel. Entonces eso hacía que el lector se dejara seducir y llevar por el abigarramiento del arte y no leyera el texto de la historia. Eso es lo que estaba diciendo ayer. Okay, he's retranslating your words. He's what? Retranslating them. Oh. He's saying that what you've said is that sometimes the environment for the text are so well designed, so precious that they distract attention from the text, and you go more for the visual than for the text. The answer to that is yes. La respuesta a eso es sí, efectivamente. I believe that that text comes after the image. Creo que el texto viene después de la imagen. It comes in seconds sometimes after the image. A veces segundos después de la imagen. But I believe that people do something first and then say something with it. Pero sí creo que la gente hace algo primero y después dice algo con lo que hace. I used to always complain to my students when they imitated some of the comic books of the 60s and 70s where the hero is punching the man in the face and he's saying, I am punching you in the face. Siempre me molesté con mis alumnos cuando imitaban los cómics de los 60s y ponían un personaje golpeando a alguien en la cara mientras decían, te estoy golpeando en la cara. Sometimes text words are used because the creator is incapable of creating an image sufficiently articulate. A veces el texto se usa porque el creador y el artista es incapaz de crear una imagen suficientemente articulada. So the answer to your question is yes. Así es que la respuesta a lo suyo es sí, efectivamente. Buenas noches. Le tengo una pregunta. Para usted, ¿qué ha sido lo más gratificante en este medio de los cómics? What's the thing that has satisfied you most in all those years? What satisfies me most in a drawing? Something in No, your career. in my in all those career? years. En estos años, en su carrera, ¿en qué? ¿En todo este tiempo? In your career? Well, Most what satisfies me most is a convention like Conque where a fellow comes up and says, I read your last book and gee, I liked it very much. That's Algo como venir a la Conque y encontrar personas que me dicen, leí su último libro. Eso es verdaderamente maravilloso. I'm no different than any other artist. No soy diferente a ningún otro artista. We all want approval. Todos queremos aprobación.
It started when I was a little boy in kindergarten when they took my drawing and hung it up and said, "Look at this, isn't this nice?" Comenzó cuando yo era un pequeño niño en kindergarten, alguien tomó un dibujo mío y lo pegó en la pared y dijo, mira, qué bonito. And I knew then this is what I want to do. Y entonces supe, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quisiera saber cuál es la columna vertebral o la idea en la cual se basa su arte. Perdón, casi no te escuché. Yo quisiera saber cuál es la columna vertebral o la idea en la cual se basa su arte. Okay, what would you say is the spine of your art? Or the main idea? Well, most of a question like that I usually leave to the editors. Una To the pregunta critics. una pregunta como esa normalmente se la dejo a los editores o a los críticos. To the critics. But if you want to know what I am about or what it drives me, my interest is two things. First of all, I have a story to tell and I want to tell it. Pero si quieren saber qué es lo que me impulsa, bueno, son dos cosas. La primera es, tengo una historia que contar y quiero contarla. I am a combination of the ancient mariner Soy una combinación de un viejo marino and an explorer. y un explorador. I get a thrill out of the danger and the excitement of trying something new that hasn't been done before. Me emociona el peligro y la emoción de intentar algo nuevo que no se ha intentado antes, Because there is a big risk of failure. porque hay un gran riesgo de fallar. And so it is a very stimulating thing, exciting. And this is my life. This is very simply the story of my professional life. Eso es estimulante y emocionante y esta es mi vida. Eso es simplemente la historia de mi vida profesional. So, And the second thing? ¿Y la segunda cosa? well, that is the first and the second. Ok, esa es la primera y la segunda. Son ambas, pues. I enjoy, of course, the ability to render and produce the artwork the way an athlete enjoys. Disfruto la manera de producir arte de la misma manera que un atleta disfruta, pues, ser un atleta. This is the reason why I'm having difficulty becoming really acquainted and involved with the electronic internet. Por eso, esta es precisamente la razón, de hecho, por la cual me cuesta tanto trabajo involucrarme y entenderme con el Internet. I've spent my life learning skills which the computer says we don't need. The computer says, you want to make a picture, punch this button. Ok, me la pasé toda mi vida aprendiendo cosas que la tecnología no quiere que yo haga. La tecnología dice, ¿quieres hacer un dibujo? Aprieta este botón. And there's nothing sexy about that. Y no hay nada sexy en ello. Well, Eisner, it would be a real honor if you could allow me to give you a copy of the work that have been doing the team of my cousin and his team. Give you No, a I copy didn't- of the I comic. didn't hear you. Podría ser en español porque... Say it in Spanish, I'll understand better. Sería un verdadero honor si me permitiera mostrarle, regalarle una copia del trabajo del cómic que han estado haciendo el equipo de mi primo y él. Okay, it would be an honor to him to show yourself, to present yourself a copy of the work. ¿Usted lo estaba haciendo? My cousin and his team. Okay, that his cousin has been doing. He wants to present with some artwork. If I have time, I'll be glad to look at it. Si tengo tiempo, me encantaría echarle un ojo. Pues, ¿por qué no alguien me lo pasa de una vez? Okay, he's going to lend us that. A ver, por acá creo que hay otra pregunta, ¿no? Pásalo por acá. After I'm finished here, we can do it. Ok, después de terminar ahorita, lo checamos. I can't do it now, it's not fair. Que no es justo ahorita, después. Ok. What did he say? It's a present. Oh, it's a present. Well, a present I always like. Thank you. Ok, Well, this is it. excuse me, Mr. In yesterday's autograph session,
I had very few seconds to spare to talk with you. They wouldn't let me ask you any questions, so I had to ask just one question. Ok, en la sesión de autógrafos de ayer no me dejaron preguntarle demasiado a usted, solo tuve tiempo para una pregunta. I apologize. Yes, I didn't have time You to don't listen have to to. many I have to questions. apologize because I asked you a very stupid question and I repent. Ok, pido disculpas, dice el señor Eisner, y el señor también se disculpa porque, según él, hizo una pregunta muy estúpida. So I want to make amends by trying to make this question a little more worthwhile. Only it's a question that comprises many questions in itself. I want to know, how did you feel? Was the world of comics by the 40s, when Second World War was looming in the horizon and everyone wanted to create a Superman to defend the rights of society, and that's the main idea of comics those days. And now, what do you think, what comics have become now, what superhero comics have become now? What do you think about the fate that became onto your colleagues of that time? I mean, Jack Kirby, Bob Kane, all of them. What do you think of their work? What do you think of today's comics, today's creators, today's world, as compared as the world of comics that you helped create? That's what I want to know. Ok, yo lo voy a traducir. El señor está preguntando acerca de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó la industria de los cómics, o bueno, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, acerca de todos creando superhéroes para defender los valores norteamericanos. ¿Qué opina acerca de eso? ¿Qué opina acerca del destino de Jack Kirby y de Bob Kane, que en aquel entonces hicieron estos cómics, y cómo terminaron? ¿Y qué opina de esos personajes actualmente? It's hard to answer the first question. Es muy difícil contestar la primera pregunta. You gave me two questions. Me dio usted dos preguntas. With regard to the superheroes, Con respecto a los superhéroes, I must make you aware of something very interesting. debo hacerlo saber algo muy interesante. No major superhero in existence today in 1999 is being done by the man who created it. Ningún gran superhéroe ahorita en 1999 está siendo hecho por el hombre que lo creó. So when you are aware of that, Así es que cuando usted tome conciencia de eso, you must realize that what you're talking about is something that doesn't really exist. se dará cuenta de que de lo que habla usted realmente no existe. Jack Kirby stopped doing his early characters long after he did it. Bob Kane stopped doing Batman shortly, about a year or two after he left my office to get a job to doing. Okay, Jack Kirby dejó de hacer cómics hace mucho. Bob Kane dejó de hacer cómics 2 o 3 años después de que dejó mi oficina para Then irse a hacer sus They trabajos. hired Jerry Robinson, and then there was Neil Adams and people like that. These were all men. These were giants also, along with those men. It's hard for me to answer the question, which was who is the best or who is the greatest. Después vinieron Robinson, Neil Adams y otras personas que son gigantes a su manera. Es muy difícil para mí contestar quién es el más grande o quién es el mejor. It's like saying who is the best soccer player in the last century. Así es que es como preguntarse quién es el mejor jugador de fútbol soccer en el siglo. Pelé. Pelé. Pelé? Pelé. Yeah, I like Pelé. I like him, but I don't know if he is the best. You ask the other soccer players, they say, well, Okay, he's not. pregúntenle a los otros jugadores a ver si realmente es Pelé. You know, when I was a kid, we used to try to figure out what if Jack Dempsey was fighting Muhammad Ali. Who would win? Cuando éramos niños nos preguntábamos cosas como ¿qué pasaría si Jack Dempsey estuviera peleando con Muhammad Ali? Ese No, tipo de cosas. It's a silly pastime. Es un pasatiempo pues, que no tiene mucho sentido. As far as your second question, which is more answerable, Su segunda pregunta es más contestable, which is what has happened to the medium today, acerca de qué le ha pasado al medio hoy en día. it is far more sophisticated in artwork than it was when I started. Es muchísimo más sofisticado en cuanto a su trabajo de arte que cuando comencé. They are producing more sophisticated stories. Están produciendo historias más sofisticadas. We have writers today who are good writers who could be at another time could be writing great
Gothic novels or adventure novels, and they have artists who would have been doing murals in the church back in a small town. These are all great artists working together. Tenemos también grandes escritores que bien podrían estar escribiendo otro tipo de cosas en otro tiempo. Also, the technology has improved. Y también la tecnología ha mejorado. When I started with the other Neanderthals who were working on this, Cuando comencé con los otros neandertales que estaban trabajando conmigo, the medium was very crude. el medio estaba crudo. We were working on newsprint Trabajábamos imprimiendo como si fueran periódicos, that had the quality of paper towels. que tenía la calidad de toallas de papel. So we had to work with lines only. Así es que teníamos que trabajar solo con líneas. Today, you can make an oil painting and it will be reproduced. Many comics are done in oil painting. Hoy pueden ustedes hacer un óleo y será reproducido. Muchos cómics se han hecho en óleo. So you have a different time and a different technological opportunities. Es otra época y hay otras oportunidades tecnológicas. Translated into today's technologies in what we fans call the spirit revival by Kitchen Sink, when Alan Moore and all those people joined together to revive your work. How did you feel Y acerca seeing your work being done by other people, by other mediums? Y acerca de eso, ¿qué siente ahora con esto que nosotros los fans llamamos el Spirit Revival, esta nueva serie publicada en la que Alan Moore y otros artistas están haciendo cómics del Spirit? ¿Qué sintió usted de verse interpretado, de ver su personaje interpretado por estos artistas? If you will excuse me, I said, holy shit, this is good stuff. Si me perdonan, diré, santa mierda, qué buen trabajo. Excuse me, I'm sorry. I apologize. But it's about, no, You don't have to apologize. They are doing work which connects more closely with the audience that they were writing to than I would. Today, if I were writing a spirit, it would look like Contract with God with a mask. Ellos conectan más con la audiencia de lo que yo hubiera podido hacerlo. Si yo estuviera haciendo el Spirit hoy, estaría haciendo una especie de un contrato con Dios, mi libro, pero con máscara. No, they are talking to a different audience. I have long ago left that audience. I don't relate to them. I don't know what to say to them. Le hablan a otra audiencia. Hace mucho que yo dejé esa audiencia. No sabría qué decirle a esa audiencia hoy en día. I am trying to expand my vision or my connection with different audience. I've just done a series of children's stories, that's adaptations of classics. Estoy tratando de expandir, eso sí, mi experiencia con la audiencia. Ahorita estoy haciendo una serie de clásicos infantiles. Estoy dibujando una serie de clásicos infantiles. I did Moby Dick, and then I did The Princess and the Frog, and I just completed Don Quixote. Hice Moby Dick, hice La Princesa y la Rana y acabo de completar Don Quijote. Where are those books? ¿Dónde están esos libros? What? Those books? Are they printed yet? Yeah, they are printed ¿Ya están publicados? I think they were printed in Spain. Creo que en España fueron And publicados. in America, Princess and the Frog will be printed this fall. Y en Estados Unidos, La Princesa y la Rana va a ser publicada este otoño. Were printed in Brazil and, as I say, in Spain, and Italy, and France. Han sido publicados en Brasil, Italia, Francia, Alemania Germany. y España. And Don Quixote will be printed in Brazil in a few months. And, Don Quijote se publicará en Brasil en unos cuantos and also in meses. Spain, I think, in the fall. En España en el otoño. So you'll probably see copies there. I do not have a Mexican publisher, so. Así es que seguramente verán copias de eso. No tengo un editor mexicano. Así es que. But I did that to what they say when a diver comes up from, or you come from outer space. I did it to decompress. Ok, pero lo hice para descompresionar, como cuando un buzo va subiendo del agua, o como cuando alguien baja del espacio que tiene que pasar a despresurizarse. Por eso lo hice. Because the last book I did was Family Matter, and that was a very heavy trip. Porque el último libro que hice fue A Family Matter y ese fue un viaje muy, muy duro.
Thank you very much. Y muy bueno, dice, gracias. Sí. Buenas noches. Mi pregunta era, hace rato usted comentó que daba clases, que dio clases. Me gustaría saber a qué tipo de personas les dio esas clases de historieta. Si todas las personas tienen talento para aprender historieta. Y pues gracias por venir. You gave lessons to which people, what kind of students, and also, do anyone has a talent to be a cartoonist? I'll give you, again, it's two questions. Dos preguntas, así es que I'll answer you first and I'll answer the second. Well, I'll answer the second question first. contestaré la segunda pregunta primero. The second question answer is yes. La segunda pregunta es sí. If you can write your name, Si puedes escribir tu nombre, you can learn to make images. And if you have something to say, you can learn to make images that'll help you say it. puedes hacer imágenes. Y si tienes algo que decir, puedes hacer imágenes que te ayuden a decirlo. The difference between graffiti and comics or art La diferencia entre el graffiti y los cómics o el arte is graffiti doesn't say anything, es que el graffiti no dice nada, except maybe, fuck you. excepto tal vez, jódete. But the first question was the students I taught in New York La primera pregunta acerca de los estudiantes a los que les enseñé en Nueva York, at the School of Visual Arts en la Escuela de Artes Visuales, were sophomores. They were high school graduates. It was a college level. era un nivel universitario, eran graduados de la preparatoria. I had offer at the time to teach in another school, but I chose SVA, the School of Visual Arts, because it was what we used to call, when I was a kid, a trade school. Se me ofreció estar en otros lugares, pero escogí la Escuela de Artes Visuales de Nueva York porque es lo que le llamamos una escuela de intercambio. This was an environment in which I didn't have to give grades to my students. Era un ambiente en el que no tenía yo que calificar a mis estudiantes. And I could count on the fact that every student in my class had ambitions to be a cartoonist. Y contaba con el hecho de que cada estudiante en mi clase tenía ambición de ser un historietista. They weren't there to just to get a high grade. No estaban ahí solamente para obtener una calificación. I taught it on the basis of the fact that I assumed that these were going to be professionals at one time. Asumí estas clases en el sentido o con la idea de que ellos en algún momento dado se convertirían en profesionales. And we talked about things very often, very many things, other than just how to draw a nose and how to draw a foot. Y hablábamos de muchas otras cosas aparte de cómo dibujar una nariz o cómo dibujar un pie. We had sociological discussions. Teníamos discusiones sociológicas, We had psychological discussions. psicológicas. We discussed what is a villain and what is a hero. Why is he a villain and why is he a hero? What does a villain look like? What does a hero look like? Y acerca de qué es un villano y qué es un héroe. ¿Cómo se ve un villano? ¿Cómo se ve un héroe? ¿Qué hace un villano? ¿Qué hace un héroe? We also discussed, this was not always a popular subject, is responsibility, what your responsibility is as a creator, as an artist. Y también discutíamos acerca de la responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad como creador, como artista? Y ese no era un tema muy popular, que digamos. Much of what you see in comics and sequential art and graphic storytelling was what I taught. Mucho de lo que ustedes ven en los libros Comics and Sequential Art y Graphic Storytelling es mucho de lo que yo enseñé en aquellos años. ¿Cuáles son algunos de sus autores de literatura preferidos? Y bueno, eso. Can you tell some of your favorite authors in literature? My all-time favorite authors are the short story writers of the 30s because they were my literary nutrition.
Mis favoritos son los autores literarios de historias cortas de los años 30 porque me nutrieron artísticamente. O. Henry. O. Henry. Yes, O. Henry, the American short story writer of the 30s. El escritor de historias cortas americano de los 30s. Ring Lardner. Who? Ring Lardner. Ring Lardner. Lardner, yeah, he wrote short stories. Guy de Maupassant, the French short story. Guy de Maupassant, el francés. Gogol, the Russian short story writer. Gogol, el ruso, de historias cortas. These remained my short. They literally taught me how to write short stories. Literalmente me enseñaron a escribir historias cortas. Can I ask you something? Yes. ¿Le puedo preguntar algo? Anton Chekhov, has something to do? Chekhov, yes. Anton Chekhov, Yeah, el ruso, ¿tiene algo que yeah. ver con usted? All these, I used to run through all the short stories. I'm a classicist by nature. Soy un clasicista por naturaleza. And what about the film noir? ¿Qué tal el cine negro? You created the film noir. ¿Usted creó No. a través del espíritu el film negro de los años? No, I didn't create film noir. No lo creé yo. Fritz Lang was Fritz Lang, director de Metrópolis, and Man Ray, y Man Ray, who was an artist and also a filmmaker. quien además de artista era un cineasta. They were a big influence on me very early. Fueron una gran influencia en mí en mis años más tempranos. They produced in black and white in those days, of course, and silent film. Producían en blanco y negro y producían filmes mudos. I'm almost embarrassed to tell you this, but as a kid, I went to silent films. Casi me da vergüenza decirles esto, pero como niño yo iba a ver cine mudo. So these men influenced me. The silent films were really wonderful lessons because they taught you how to explain a story without words. El cine mudo realmente fue una gran influencia porque me explicó cómo contar una historia sin usar palabras. In fact, for my students in New York, I used to ask them to buy a tape of a movie and turn off the sound completely. De hecho, a mis estudiantes en Nueva York les pedía comprar el cassette de una película y apagar el sonido completamente. And then tell me what the story was about. Y entonces decirme de qué se trató la historia. It was a very good exercise. Many of the students didn't believe that many of them were bad things. They were just two heads talking to each other. Que era un gran ejercicio que muchas veces eran solamente dos cabezas hablando una a la otra y no se podía saber qué historia era. To this day, when I'm on an airplane, I never buy the earphones. Por eso ahora cuando voy en un avión no compro los audífonos para oír la película. Okay. Sí, ¿a qué edad comenzó su primera publicación y qué tan importante cree que es la velocidad en el dibujo? ¿La velocidad? Sí, la velocidad con que se dibuja, es decir, bueno, más o menos... ¿Qué tan rápido sea? Exacto, sí. Okay. How important is how fast you draw? It's only important to the bank. Solo es importante para el banco. It's not important to me. No es importante para mí. No, I work pretty rapidly. Yo trabajo muy rápido. I'm usually very fast. I'm also very disciplined. Soy rápido y también soy muy disciplinado. I set myself a time to, I allow myself a certain time to do a certain thing. Me permito a mí mismo cierto tiempo para hacer cierta cosa. I work at about a page a day. Trabajo más o menos una página por día. Pencil and inking. En lápiz y después en tinta. And I do my own lettering. Y hago mis propias letras. I do my own erasing. Mis propios borrados. I do everything. I don't make the paper. No hago el papel. But ¿A qué edad había comenzado a trabajar en su primera publicación? At what age do you think it's okay to start your first? What age did he? Okay. When did my professional life start? Well, I think it probably was at high school. I began drawing in the womb. En la prepa y comencé a dibujar en el vientre. But my first professional work was actually the first comic strip I did was in my high school newspaper. Pero de hecho la primera tira cómica que hice fue en el periódico de la prepa.
At that time, I had dreams of being a painter and a scenery designer, like my father was a painted stage sets. En aquel entonces soñaba con ser un artista o escenógrafo como mi padre. But it was depression, and my family, we were very poor, and so I had to work in the afternoon after school. I worked in a print shop. Pero era tiempos de la depresión, éramos muy pobres, yo tenía que trabajar en las tardes y trabajaba en una imprenta. Cleaning presses. I was cleaning. Limpiando las prensas. I was paid very well. I got $3 a week, which is. Me pagaban $3 por semana, lo cual was era very muy good bueno. at that time. That was my first professional work was done in the printing shop where I occasionally did a commercial drawing, a commercial comic for a hand washing solution. Mi primer trabajo profesional fue ahí, en esa imprenta, en donde hice un comercial dibujado para una solución lavamanos, para un jabón. It was. ¿A qué edad? Your age? I was 16, 17. 16, 17 años. I started Eisner & Eiger, the company, with the money that I made from that commercial job. I made $15, and that was the capital with which I was. Me dieron $15 por ese anuncio y con eso comencé la compañía. I was 19 years old then. Tenía 19 años en ese entonces. And a few years later, of course, I began the Spirit. Y unos cuantos años después, por supuesto, comencé el Spirit. Gracias. Mi pregunta es un poco más específica. Cuando él está ya en la mesa de dibujo, a punto de realizar una página, ¿ya tiene una idea preconcebida de las imágenes que va a poner o realiza varios ensayos hasta dar con la solución? In the drawing table in front of the blank paper, do you have a preconceived idea of what you're going to do, or you just do essay after essay? No, I have a preconceived idea. I have the image in my head. My problem is to transfer the image onto the paper. Tengo una idea preconcebida, está en mi cabeza, pero el problema es cómo traducirla al papel. And that is a very good question, because that is what I regard as the heart of the medium, of this medium. Y es una muy buena pregunta, porque eso es precisamente lo que yo identifico como lo más difícil en este medio. Nothing in a comic page, nothing in a work of sequential art should or does happen accidentally. Nada en un cómic o en lo que yo llamo arte secuencial ocurre accidentalmente. On a big canvas for Jackson Pollock, for example. En un gran óleo, por ejemplo, de Jackson Pollock. Serendipity occurs there. Ahí ocurre accidentalmente, ocurre lo que se llama serendipity. But in this medium, pero en este medio, you must have in your head before you touch your pen on the paper. Debes tener en tu cabeza antes de poner la pluma sobre el papel. What it is you want to say. ¿Qué es lo que quieres decir? And almost an idea of how you're going to say it. Y casi una idea de cómo lo vas a decir. You then, when you're making pencils, what I do is I'm composing a panel, and I'm moving people around continually on the page. I'll erase it, change it, move it this way, move them that way. Eso sí, en los lápices pongo a las personas en el papel, los borro continuamente y los pongo de un lado o de otro, de una o de otra manera. But what I achieve is not what I think looks good. What I achieve is what solves my problem, does what I want it to do. Pero lo que logro no es lo que suena bien, sino lo que resuelve mi problema. Eso es lo que considero que está bien hecho. I'm never surprised by what comes out on the page. Nunca me sorprendo de lo que sale de la página. I'm relieved. Me siento aliviado, me siento agradecido. But never surprised. Pero nunca sorprendido. Okay. First of all, I want to thank you for honoring us with your presence. And I'd like to ask you, me as a hopeful artist, how far can you recommend for us to study? I mean, there's a Joe Kubert School of Art right now. There's a lot of schools. Up to which point can you recommend for any artist to study, and how far do you recommend that we should do it on our own, learn on our own?
translate that? I can't. He wants to know. ¿Podrías hablar un poco más fuerte y en español si se puede? Porque... Ok, le quiero preguntar hasta qué punto recomienda que un artista estudie y hasta qué punto recomienda que se desarrolle solo, tenga un desarrollo solo. Until which point you recommend that an artist must study or not? I had difficulty because I no habla inglés. Sí, tengo dificultad porque no hablo inglés. No, thank you first of all for inviting me here. I really appreciate the invitation. I was glad to come. I'm very happy to be with you. I get something from such a visit. I'm like a vampire. Más bien, gracias por invitarme. Estoy verdaderamente agradecido. Soy como un vampiro. Me llevo más de lo que traigo. So I thank you for the invitation. Así es que te agradezco a ti por la invitación. As far as easy advice, the only advice really is that there are ways to learn certain things. You can learn anatomy. There are books which I believe every artist working in this field, creator working in this field, should do two things. He should learn anatomy, is learn how the human machine works, because you're going to be using human beings all the time. Okay. Primero tienen que aprender anatomía. Hay libros para hacerlo y hay maneras de hacerlo, pero tienen que aprender anatomía porque en este medio van a estar utilizando a la figura humana todo el tiempo. Tienen que aprender cómo es y cómo funciona. You should, at the very beginning, is no shame to copy or imitate somebody else whom you think is good, because it's not like a disease. You will grow out of it. En un principio no es ninguna vergüenza copiar o imitar a alguna otra persona. No es una enfermedad. Ustedes crecerán de hacer eso. Influence is not copying. Influence is studying somebody and saying, well, how does he do this? Why does he do this? I'm going to learn from him how to do this. La influencia no es copiar a alguien. La influencia es analizar y estudiar a alguien, ver por qué hace lo que hace, cómo lo hace y qué aprender de eso. The second thing is to do a lot of reading. Lo siguiente es leer mucho. Keep yourself aware of what is going on. Improve your intelligence. Mantente siempre consciente de lo que está sucediendo y mejora tu inteligencia. And the third thing is work like hell. Y la tercera cosa es trabaja como demonio. The fourth thing is don't lose faith in yourself. Believe in yourself. La cuarta cosa es no pierdas la fe en ti mismo, cree en ti mismo. Because remember, publishers cannot publish blank paper. Porque recuerda, los editores no pueden publicar papel en blanco. Okay. ¿Alguien más? Okay. Bueno, mi pregunta es, para la época en que salió el Spirit eran como que historias muy violentas, ¿no? Para la época. ¿La historia qué, perdón? Eran historias violentas, ¿no? Me recuerdo de una que había una barata de televisiones y la gente empieza a comprar televisiones y hay un tipo que sale en la televisión que hace que se mate la gente y que se suicide. Entonces, mi pregunta es si no sufrió alguna censura por parte del periódico donde escribía o de la gente, ¿no? Okay. He thinks that the spirit stories were violent for their time, and he recalls a story about a man who on television invited people to suicide, to kill themselves. Eso en el Spirit, alguien que se... Okay. And there was any censorship? About a man who invited... About a man who invited people to kill themselves by television. Oh. Is that the story about Drop Dead? Where this fellow said he could... Que si era la historia en la cual se caían muertos. People die by saying to them, drop dead, and they drop dead. Un villano que invitaba a la gente a suicidarse. No suicidarse. era solo suicidarse, era o sea, cometer crímenes. De repente llega un tipo a su casa y odia a su esposa lo está molestando y molestando y sale el tipo en la televisión y le dice, mátala y la mata. The man goes on TV and then invites people to misbehave. I don't remember that story. That might have been done while I was in the army in 1944. No recuerdo esa historia y posiblemente se hizo mientras estuve yo en el ejército entre 1944. For the time,
En ese entonces, the level of violence in the spirit el nivel de violencia del Spirit was a little higher than it was in the other comic books. era un poquito más alta que lo que era en los demás In the libros not cómics. comic books, but in the comic strips. En las tiras cómicas. Remember, I was in a newspaper, so I had to be more careful. Recuerden, estaba yo en un periódico, así es que tenía que tener más cuidado. The women I did were regarded as very sexy. Las mujeres que yo hacía se recuerdan como muy sexy, muy sexys, perdón. I used to get letters from editors who said, remember, this is a family newspaper. Me mandaban cartas los editores y decían, acuérdate que este es un periódico familiar. I did a splash page with Piguel sitting on the chair, very sexy. She says, "This is not a story for little boys." Hice una portada, una splash page con Piguel que estaba cruzada de piernas, muy sexy, que decía, recuerden, esta no es una historia para niños. And some editor wrote to me and said, this is a bad thing you're doing. But Así es que un editor me dijo, esto está mal, ¿no? I never, really honestly, never consciously did a story for the sake of creating titillating sex. I didn't need to. Okay. I got the same. Conscientemente, y créanme, nunca hice una historia para realmente representar sexo. No necesitaba yo eso. I didn't need to do it. No necesitaba hacerlo. I got all the men just as excited with the girl dressed in clothes. Los hombres se excitaban con la chica vestida, así es que no era necesario. Which we referred to in those days as the bathroom audience. As the what? The bathroom or baño audience. Lo que se recordaba en aquel entonces como la audiencia. The toilet audience. The toilet audience, la audiencia del baño. O sea, las audiencias de los baños se excitaban con las muchachas aún vestidas. The bathroom, the toilet. De baño audience. I to this day, I have a very stern view of what I do in the way of sex or violence. In my graphic novels, I do refer to sex. I have scenes of sex, but always the rule I use, and the rule I've advised all my students to use, is that don't use a scene of sex unless it is absolutely necessary to the story. Actualmente en mis novelas gráficas tengo escenas de sexo y de violencia, y sí las uso. Pero como le digo a mis estudiantes, no usen una escena de sexo a menos que sea absolutamente necesaria. In Contract with God, there's a story, a series of stories. Contract with God originally was 4 stories. En Un contrato con Dios hay una historia. Originalmente Un contrato con Dios eran 4 historias. And I had the story about a street singer. Y tenía yo esta historia acerca de un cantante en la calle. Now that was a story based on true incident when I was a little boy living in the tenements. La historia estaba basada en una historia verdadera que me ocurrió cuando yo era niño y vivía en estos vecindarios de Nueva York. The Bronx in New York. En el Bronx en Nueva York. The buildings had little alleys, of course, between the buildings. Entre los edificios había pequeños callejones, por supuesto. And occasionally a man would come in and stand in there, put his hat down and sing. Y ocasionalmente un hombre entraría al callejón, pondría su sombrero boca arriba y cantaría. We would throw money out the window. Y le aventaríamos dinero desde las ventanas. Just like you have street singers here. Así como los cantantes callejeros que tienen ustedes aquí. This story was about such a man, and he meets a former faded opera singer. Esta historia era de un hombre así y conoce a una cantante de ópera en su decadencia. And she seduces him. Y ella lo seduce a él. And it's a very sexy scene because I needed to show this man as being a weak man. Y es una escena muy sexual porque yo necesitaba probar o demostrar que este hombre era un hombre muy débil. And show her using sex to capture him. Y mostrarla a ella utilizando el sexo para atraparlo. Because she wants to make him a great singer and promote him as y decirle que quería hacerlo un gran cantante y promover su gran prodigio. There was a sexy scene. It was clearly a sexy scene, but I needed to do it. Allí estaba la escena sexual, There was claramente.
there was no other way to show the nature of this man, the internal nature of this man, except that way. Pero no había otra forma de mostrar la naturaleza interna de este hombre que no fuera esa. So much for sex. Suficiente de sexo. ¿Alguien más? Bien. Buenas tardes, soy Adrián y desde los 19 años siempre me quedé con una pregunta para poder hacer a Will Eisner. ¿Alguna vez el Spirit le llegó a dar su merecido al Octopus? Gracias. Did the Spirit ever kick Octopus's butt? He had what he had coming? Did the Octopus had what he had coming from the Spirit any time? Or he went away with it? Say it clearly. Did he ever have? Are you still talking about sex? Are we? No, of course. Oh, I thought it was. Had coming. Ya lo entendió, lo que pasa es que He has trouble with Spanish. He doesn't speak so well. es que no hablo muy bien el español. What is the question? Octopus had it coming from the Spirit, right? He was always chasing us. Yeah, he was an enemy. No, nunca. Spirit never got Octopus never got the Spirit, and Spirit never got the Octopus. Ni el Octopus agarró al Spirit, ni el Spirit al Octopus. And very frankly, I never did see the Octopus' real face. I never saw it. Y terriblemente yo nunca le vi la cara al Octopus, nunca. Okay. Aquí el señor que... Sí, señor Eisner. Bueno, yo quería decirle que no hay que avergonzarse de haber visto las películas mudas, que es un gran privilegio haber visto, por ejemplo, a mí me hubiera gustado haber visto las películas de Laurel y Hardy cuando eran de estreno, las de la época muda. There's no shame in saying that when you were a kid you were looking silent films. He says that for him it would have been an honor to look at Laurel and Hardy when they were big stars. These were Charlie Chaplin movies. I used to, at school, by the way, I used to rent Charlie Chaplin and Buster Keaton movies and show them to my students as lessons in how to tell a story visually, purely, without words. Sí, incluso en la escuela yo rentaba para mis alumnos películas de Charlie Chaplin y de Buster Keaton para enseñarles que visualmente se podían contar historias, sí, pero falta de su pregunta. Por ejemplo, yo tengo ahora 54 años y recuerdo de mi infancia cuando la editorial La Prensa estaba haciendo promoción para comprar las historietas, los comic books del Spirit y anunciaban por las lomas entonces unas carreras de carritos de madera que los niños hacían rodaban con ruedas de valeros, de patines, como se veían en las... Bueno, yo he visto en el cine norteamericano que había en la época del cine mudo La Pandilla de Hal Roach, por ejemplo, tenían ese tipo de carreras. Because he's now 54 and he recalls the time when La Prensa was trying to sell the Spirit books here in Mexico for the first time, that they were promoting races with cars made out of wood, like in those Little Rascals series. And in that case, La Prensa was trying to promote the Spirit in that way. Well, yeah. The reason I said I was embarrassed by telling about that, I have been lying about my age for the last 5 years. La razón por la cual dije que me avergonzaba lo de las películas mudas es porque he estado mintiendo acerca de mi edad durante los últimos 5 años. Y bueno, yo le quiero recordar este recuerdo de mi infancia y decía que además el Spirit iba a estar en el lugar, se anunciaba así. Y alguien vestido como el Spirit había estado repartiendo, regalando los cómics del Spirit. And in this memory of his childhood, there was a man dressed as a Spirit giving out comics because La Prensa was announcing that the Spirit in person was going to be there. Bueno, nada más quería, es un recuerdo y de una vez, recuerdo también cuando él vino en los años 70 en una mesa redonda en la universidad y estaba Quino y
René Goscinny y Gabriel Vargas, en recuerdo de otra visita que él tuvo. Y mi pregunta es, para recordarle cosas a él también, y mi pregunta es sobre el Spirit en el cine, si así como se ha llevado The Phantom, Batman, tantos personajes al cine, el Spirit no se ha llevado al cine también, y si hay planes de hacerlo. Y le gustaría. Okay. He wanted to share that memory with you, and also in the 70s when you were at the university with Kino from Argentina, Yes. Goscinny from Goscinny. France, ¿y quién más me dijiste? And Gabriel Vargas, from La Familia yes. Burrón. I remember that. And the question is the spirit in the movies. Just as Batman or I don't know any other comic character, do you think that spirit might get into the movies? Well, there has been, in 1984, Ya hubo un espíritu en 1984. Warner Brothers did a Spirit pilot La Warner Brothers hizo for un piloto television, a one-hour show. para la televisión, un show de 1 hora. I was curiously unmoved by that. Estuve curiosamente, no me provocó nada curiosamente por ese hecho. 2 years ago, I sold the rights to the Spirit to the people who originally produced Batman. Hace 2 años le vendí los derechos del Spirit a las personas que produjeron originalmente Batman. Well, they haven't made a movie yet. No han hecho todavía una película. They have the rights and I have the money. I'm very happy. Ellos tienen los derechos y yo tengo el dinero, así es que estoy contento. No, to be very honest, I couldn't care less about whether the Spirit is made into a movie or not. Y para ser honesto, no podría importarme menos si el Spirit va o no va a hacer una película. The only one who wanted it was Kitchen Sink, because they were faced with having reprinted the Spirit 3 times, and they felt that a movie would help introduce the Spirit to a new generation. A los que les importaba era a la editorial Kitchen Sink, porque han republicado el Spirit 3 veces y piensan que una película introduciría al personaje a una nueva generación. I'm not. I know a lot of my fellow professionals get very thrilled about Bob Kane used to tell me how thrilled he was to see his character being made into a movie. Muchos de mis compañeros se emocionan con la idea. Bob Kane mismo solía decirme que emocionado estaba de ver a Batman en una película. I couldn't care less. A mí no podría importarme menos. During the negotiation for this contract, we had for a few minutes a difference in price, and I said, well, if you don't accept this, we are not going to do this. And I told them, it's okay, I could go through the rest of my life without a movie. Y durante algunos minutos en la negociación de los derechos de esta película tuvimos algunas diferencias en cuanto al precio. Les dije, ok, si no quieren, no me importa, yo puedo pasar el resto de mi vida sin esa película. It's a different medium for me, and I have no feeling for it, really. Es un medio diferente para mí y no tengo sentimientos a ese respecto. Now, I love good movies. I mean, I should tell you that I watch foreign films very carefully. I like to see good movies. So I like movies. Ahora, me gustan las buenas películas, veo películas extranjeras y me gustan. But I have no urge to make them. Pero no tengo ninguna urgencia por hacerlas. Did you influence Casablanca? ¿Influyó usted sobre Casablanca, por ejemplo? I don't know. No lo sé. I don't think so. People kept coming to me when they were doing the Raiders of the Lost Ark. Ajá, la gente sí viene a decirme a ver si no influía a los cazadores del arca perdida. And saying, I don't know, was it Spielman that y me hablan acerca de Spielberg. Was Spielberg? He did. And said, look, they are stealing your character. He's wearing a hat. Y dicen, mira, te está robando el personaje, trae sombrero. So I said, well, y digo, bueno, okay. That's a compliment. Gracias. Ok. Bueno, aquí una pregunta, regresando un poquito a lo que comentaba hace rato. Un poquito más de, alto, ¿se podrá? Regresando un poquito a lo que comentaba hace rato del Octopus, según yo recuerdo en Spirit New Adventures, el número 1, Alan Moore hace un recuento de las historias escritas originalmente por el maestro Eisner, y ahí se entiende que el Octopus es el que fuera novio de la hija del Capitán Dolan.
Entonces yo quiero saber qué pasó, si esto es así o lo entendí mal, y si es así, ¿qué piensa al respecto Will Eisner, que Alan Moore le haya descubierto la identidad de su personaje? Okay. In the first reprinting of the new series, Alan Moore says that he's recollecting stories about Spirit and the Octopus. And Moore made very clear that Octopus was the ex-boyfriend to Eileen Dolan. So what do you think about it? Well, Moore is a very imaginative man. Bueno, Moore es un hombre muy imaginativo. I can't argue with that. No puedo discutir eso. He must have information from a source that I don't have. Y debe tener una información de una fuente que yo no tengo. He's probably got better connections than I. Tal vez tiene mejores conexiones. ¿Alguien más? Ah, sí. Bueno, sí. Ok. Yo considero que usted es uno de los grandes escritores norteamericanos de los últimos 40 años. En base a eso, ¿qué tanta relación ha tenido o tuvo usted con escritores como William Burroughs, Norman Mailer, Allen Ginsberg? Porque yo creo que lo leyeron a usted en muchas de sus historias y después ellos escribieron sus relatos. Esa sería mi inquietud, porque yo encuentro mucha similitud en las historias a partir de la novela gráfica que hace a las últimas, en donde hay muchas similitudes que encuentro de estos escritores con su obra. I think you're one of the greatest American writers from the last 40 years, and I find the resemblances of yourself in Norman Mailer or William Burroughs' work. He thinks that Mailer and Burroughs read your work, and then they were influenced by you. What do you think about it? I would like very much to agree with you. Me encantaría estar de acuerdo con usted. Well, yes, great. That's wonderful. Sí, okay. Maravilloso. Please don't tell Norman Mailer this. Por favor, no le digan a Norman Mailer nada más. He gets very angry. Porque se enoja. Una pregunta más. Yo quisiera preguntarle, si hubiera tenido que escribir un último capítulo de Spirit, ¿cuál sería el desenlace o el destino de cada personaje? Okay, if you were going to write a last Spirit chapter, what it could be that last Spirit chapter? Oh boy. I haven't thought about that. No he pensado acerca de eso. And the question might be, who would I write it to? And I don't think there is a last chapter. No creo que haya un último capítulo. No creo que haya un último capítulo. Why not? ¿Por qué no? Well, because the Spirit is a character. Porque el espíritu es un personaje. It was for me like Sherlock Holmes. Y fue para mí como Sherlock Holmes. Who was a classic symbolic a symbol. Un símbolo, una figura clásica, simbólica. Of the middle class hero. El héroe de la clase media. So I really never. This is a question, frankly, I've never thought about. Es una pregunta en la que francamente nunca he pensado, una respuesta que no he pensado. You know, I'm not going to be able to sleep tonight. Ya no voy a poder dormir esta noche. Sí. Master Eisner, I have a question. Okay, I can. Maestro Eisner, bueno, usted ha tenido la oportunidad de ver cómo ha evolucionado el cómic desde los 40s. You have had the very privileged opportunity to see how comics and sequential arts have evolved through these decades. Where do you see it going? You have seen where it's come, where it's now. Where do you see it will go? ¿A dónde ve usted que va el cómic en el futuro? ¿De dónde viene el cómic? ¿Dónde está y a dónde va? Please. You wanted to know where it's going. Yeah, where it's going. I don't really know for sure. No sé exactamente. But I believe. Pero creo. That there will be a need for society to have stories told them. Pero siento que la necesidad social de contar historias existe y existirá. And there will be people who are skilled to tell those stories. Y habrá gente con la suficiente habilidad para contar esas historias. I do believe that, at least my observation is,
Creo, o por lo menos desde el punto de vista en que yo estoy, o en que lo observo, that we are living in a visual era. vivimos en una era visual. We're living in a time when imagery is a necessary medium to transmit information at the high rate of speed that we have to do it today. En una época en la cual las imágenes son necesarias para transmitir lo que necesitamos transmitir y además a la velocidad en que necesitamos transmitirlo. I think we will always need superheroes. Creo que siempre vamos a necesitar superhéroes. Because human beings in all society are continually insecure and would like to identify with a creature that can surmount impossible odds. Porque todas las sociedades están en peligro y quisieran tener elementos o personas que pudieran hacer cosas imposibles de hacer por ellos mismos. People will continue to be struggling with life itself. La gente seguirá luchando con la vida. And stories tell us how to live, how to deal with life. Y las historias nos dirán cómo podemos luchar o tratar con la vida. Now, what will change, of course, is the technology. Lo que cambiará, por supuesto, es la tecnología. I don't believe print will disappear. No creo que los impresos desaparezcan. But print will no longer dominate our communication system. Pero ya no van a dominar nuestro sistema de comunicación. We will have electronic transmission. Tendremos transmisión electrónica. And the skills that you develop to create these stories in this electronic transmission will of course be new skills that you will have to learn. Y las habilidades que habrá que tener para transmitir estas historias a través de estos medios electrónicos serán habilidades nuevas que tendremos que aprender. But telling stories with words and pictures will continue long into the future, I think. Pero contar historias con palabras y con imágenes seguirá mucho tiempo en el futuro. If I were 25 years old today, I would still go into comics. Si tuviera 25 años el día de hoy, aún así seguiría trabajando en cómics. Since I'm only 26 or 27, I can say this. Y como tengo 26, 27, puedo decir esto. ¿Alguien más? We put everybody to sleep so far? Okay. Que si ya pusimos a todos a dormir. They are exhausted. I Sí. told you. Que están cansados. Quisiera saber nada más, bueno, primero que nada, muchas gracias al maestro Eisner por estar aquí. Thanks for coming. He and other people there have been saying thanks for coming. Well, thank you for having me here. Gracias por tenerme I aquí. appreciate it very much. Sí, creo que no necesito preguntarle a nadie para afirmar y que todos queremos volverlo a ver el próximo año. Perdón, ese sí, casi no te entendí. Sí, creo que no necesito preguntarle a nadie de los que estamos aquí o afuera para afirmar que queremos verlo el próximo año con nosotros, en la próxima Conque. Y quiero nada más preguntar si ha tenido alguna influencia, porque hace rato mencionó sobre la influencia que tuvo de Diego Rivera, José Clemente Orozco y Siqueiros. Ajá. Sobre nuestros otros pintores mexicanos e incluso ya hablando más generalmente. Ahora, ¿preguntas que si ha tenido influencias de ellos? Sí, nada más. Okay. He's saying also that he doesn't need to ask anyone here or outside to let you know that it will be waiting for you the next year and the next Conque and any time. Well, thank you very much. I'll see you in the year 2000. Gracias, los veré en el año 2000. And it's just one more question. Were you influenced by Rivera, by Orozco, influenced, or by any other more contemporary Mexican artist? Well, the big influence were both those men. Bueno, las grandes influencias fueron ellos dos, Orozco y Rivera. There was a Mexican artist who did Gordo, an American cartoon artist, a Spanish artist. He did Gordo. Había un His name was Salinas, I think. Un historietista llamado Salinas que hacía esta historieta llamada Gordo en los Estados Unidos. And I remember that work, but that was I admired the skill with which he was telling the stories so simply, and also gave me a feeling
of another culture, a little bit of another culture. Y lo recuerdo mucho porque recuerdo mucho su nivel y además me dio esa sensación de estar en contacto con otra cultura. So I did have influences, yes. You think one more question? Sure, yes. Okay. Una pregunta más, ¿está bien? ¿Quién la quiere? Ok. Me gustaría saber cuál fue el primer problema al que se enfrentó al momento que usted decidió ser dibujante de historietas y cuál fue la reacción de sus parientes. ¿Lo apoyaron o qué fue lo que hicieron ellos? What was the first problem you faced when you decided to become a cartoonist? Were you supported by your parents? No. No. My parents were, we were in the middle of a depression. Mis padres no querían, estábamos a media depresión. My father was bankrupt. Mi padre estaba en bancarrota. And we didn't feel poor, but I know now we were poor. Y no, yo no sentía que fuéramos pobres, pero ahora sé que éramos pobres. So I had to make a living doing various other things. Así es que tuve que ganarme la vida haciendo muchas otras cosas. I guess I can put it this way, that in those days, in the beginning, creo que lo puedo poner de esta manera. En aquellos años, al principio, comics were a means to an end. Los cómics eran un medio para un fin. Today it's an end in itself. Hoy son un fin en sí mismo. Okay. Okay. Bueno, pues gracias. Thank you. Thank you again. Ok, pues muchísimas gracias al Yo no digo nada. Will Eisner por haber estado aquí con nosotros y a René Franco le damos este reconocimiento por haber hecho esta labor de traducción. Un fuerte aplauso y gracias y los invitamos a que se queden en la clausura de este 6º aniversario de la Conque. Así que no se vayan.